Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Son las 3:02 en la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, una producción de Noticias Monumental con el fin de darle profundidad a temas que merecen mucho mayor análisis y entrevistas y que tengan que ver con la realidad nacional. Hoy vamos a dividir el programa en dos partes. Hay uno de los temas que es una noticia de última hora que acabamos de anunciar en redes sociales, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio 2 meses al Estado de Costa Rica para responder una demanda que presentó el abogado Yashin Castrillo por prohibir o por la prohibición en Costa Rica de la unión civil homosexual y del matrimonio homosexual. La segunda parte del programa la vamos a dedicar a un análisis de las entrevistas que tuvimos hoy en el noticiero a las 11 de la mañana, y que fue precisamente la situación de los diputados del PAC, donde Óscar López, como presidente del PAC, y algunos miembros del PAC que están llamando a una asamblea nacional, están pidiéndole a los 3 diputados que, una vez que le dieron el apoyo al candidato liberacionista Johnny Araya, renuncien a sus curules. Entonces la segunda parte la vamos a dedicar al análisis de esto, y la primera al tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente don Yashin Castrillo, el abogado demandante, nos acompaña en línea telefónica. Don Yashin, muy buenas tardes, y por favor cuéntenos los detalles. Entiendo que ya se recibió la notificación de la admisión de la demanda suya contra el Estado costarricense. Don Yashin, buenas tardes. Buenas tardes, Randall, así es. Desde el 8 de julio, más bien, por alguna circunstancia, se había logrado establecer la comunicación entre la Comisión Interamericana y mi persona. Sin embargo, hoy lo reenviaron, de tal forma que Costa Rica se constituye en el primer país en el mundo que presenta una demanda para que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo y la unión de hecho ante un organismo con jurisdicción internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la semana pasada se dio a conocer que el Estado de Chile, por medio de 2 personas, también había presentado una demanda a la que también se le había dado trámite, de manera que entonces, seguido de Costa Rica, dando el ejemplo en el mundo, viene Chile en una acción de este tipo. Doña Yashin, en la práctica lo que está haciendo la comisión, que es una especie de fiscalía a nivel internacional, es decir, bueno, la demanda que presentó el abogado Castrillo tiene mérito, es decir, tiene algún argumento válido para elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la admite, y lo que hace es que le da entonces un plazo perentorio al Estado costarricense para que se refiera a su demanda. Es correcto. El trámite que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es sumamente formalista, es muy riguroso, es muy estricto en cuanto al cumplimiento de los requisitos. Básicamente lo que persigue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que se agote la vía judicial interna. En el caso concreto, eso significa que debe haberse presentado una solicitud ante el juzgado de familia, que es la primera instancia. Posteriormente, si existe un rechazo, como en el caso así sucedió, eso debió haber sido objeto de conocimiento por parte del Tribunal de Familia, la segunda instancia, y si este confirma la resolución que conoció este último, entonces se acude a la tercera instancia, que está determinada, en el caso nuestro, por la Sala Segunda, que es la sala especializada en materia de familia. En el caso concreto, además de recorrerse estas 3 instancias, juzgado de familia la primera, Tribunal de Familia la segunda, Sala Segunda la tercera instancia, también de manera extraordinaria, la Sala Constitucional tuvo que ver con el conocimiento de este asunto mediante una consulta de constitucionalidad que en su momento formuló el juzgado de familia y que fue declarada sin lugar, haciendo una reiteración en su oportunidad la Sala Constitucional con redacción de la magistrada, hoy fuera de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, y con el voto también, aparte de ella, de Luis Paulino Mora, hoy ya no nos acompaña, y 2 magistrados que todavía se encuentran formando parte de la sala, como lo son Fernando Castillo y Paul Rueda. De manera que entonces, habiéndose agotado la vía judicial interna, habiendo recorrido todas las instancias y con una fundamentación y argumentación sumamente sólida, con base en doctrina, jurisprudencia y normativa, la última de las cuales, la jurisprudencia, es la resolución del 24 de febrero del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde este órgano jurisdiccional de carácter internacional vinculante para nuestro Estado
se pronunció por primera vez en relación con la discriminación por orientación sexual, determinando que no se puede, con base en esta categoría, discriminar a ninguna persona o grupo de personas. Es que se formula de mi parte la petición el 15 de noviembre del 2012 y recibe el número de expediente 2090-2012. Desde aquel momento he viajado 3 veces a Washington dándole seguimiento al trámite interno que lleva ante la comisión, y luego de un análisis riguroso, estricto, de verificar el cumplimiento de todos los requisitos, es que se decide por darle trámite, notificar al Estado de Costa Rica el 8 de julio para que en el término de 2 meses máximo, porque puede darse previamente la contestación, esta responda lo que a bien tenga en relación con la demanda o la petición, como técnicamente se le denomina, que se formula de mi parte en contra del Estado de Costa Rica por violación a los principios de igualdad y no discriminación, al negarse a reconocer en nuestro Estado el derecho que tienen las personas del mismo sexo, las parejas, a unirse en matrimonio o a conformar una unión de hecho que sea reconocida en los mismos términos y bajo las mismas condiciones, con los mismos requisitos que establece el artículo 242 del Código de Familia. Doña Yeshin, esa era una de las preguntas y creo que usted me la había respondido en un programa anterior, pero quiero darle toda la claridad que pueda a nuestros oyentes y televidentes a través de Canal 2, la imagen de la radio. Y es que precisamente la demanda lo que pretende es el matrimonio homosexual como tal. La demanda se compone reúne más bien 3 demandas, porque son 3 procesos diferentes que a lo largo de estos años, acordémonos que inicio en Costa Rica, y Costa Rica se constituye en el tercer país en el mundo, luego de Holanda en el 2001 y Bélgica en enero del 2003, que en julio de este último año, 2003, reclama judicialmente ante su Estado el derecho de 2 personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Desde aquel momento han transcurrido 10 años donde inició un proceso de transformación cultural, política y social que me ha llevado a presentar diversas acciones para conseguir el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2 ocasiones, 2006 y 2011, y la unión de hecho en 2009, 2010 y 2011. Por ello, habiendo agotado la vía judicial interna, tal como lo describí anteriormente, en relación con la acción que interpuse por el matrimonio, pero también habiendo agotado la vía judicial interna en relación con la unión de hecho, en uno de los casos, porque hay otros que todavía están en trámite, pero este que se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agotó toda la vía judicial interna, y también habiendo agotado la vía judicial interna en relación con una acción que interpuse para que se reconociera el derecho a las parejas del mismo sexo a asegurarse entre sí. Todas estas acciones que fueron resueltas en forma negativa por la Sala Constitucional recorrieron en la primera, la segunda y la tercera instancia, de manera que todas ellas cumplieron con el requisito, y habiendo esperado un tiempo suficiente, lo que hice fue reunir en una sola petición las 3 demandas, de manera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo que hay identidad de objeto y de causa, la reunió en una sola, porque estamos frente a la violación de los mismos derechos en todas y cada una de estas acciones, que en resumen son la violación del derecho de igualdad y no discriminación por orientación sexual. Doña Yeshin, si mi memoria no me falla, la única acción de inconstitucionalidad, no sé si fue una acción o un amparo, creo que fue una acción que ganó precisamente en la Sala Constitucional por un voto apretadísimo de 4-3, fue por la visita de parejas homosexuales a las cárceles. Sí, en aquel momento nos pusimos de acuerdo con la defensa pública como una estrategia en virtud de que se había generado alguna animadversión y algunos anticuerpos hacia mi persona, para que se utilizaran los argumentos que a lo largo de estos 10 años he venido exponiendo en las diferentes acciones, y se pusieran en esta para que se pudiera reconocer el derecho a la visita íntima, como se le llama, y no a la visita conyugal, como se le llamaba antes, de las personas que están privadas de libertad. Y en efecto, la votación fue de 4-3, sin embargo, de eso ha transcurrido 1 año y medio, 2 años, y todavía el Poder Ejecutivo, consecuente con el rechazo al reconocimiento de las parejas del mismo sexo, a pesar de la orden de la Sala Constitucional de permitir la visita íntima, todavía está cruzado de brazos
y se niega a cumplir con esa orden, es decir, a dictar un reglamento y aplicar en la práctica lo que ya la Sala Constitucional dispuso que era un derecho de las parejas privadas de libertad del mismo sexo en igualdad de condiciones que las parejas de distinto sexo, cuyos integrantes, alguno de ellos, o en fin, los dos, están privados de libertad. Don Yashin, ¿a qué órgano costarricense le corresponde responder ante la Comisión Interamericana? El abogado del Estado, el asesor legal del Estado, es la Procuraduría General de la República. De manera que, pues el Estado, al igual que lo hizo en el caso de la inseminación in vitro, se hace representar por la Procuraduría General de la República. En este tema, en el tema del reconocimiento de las parejas del mismo sexo, y específica y en forma concreta en lo que tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo, y más aún en el reconocimiento de la unión de hecho de personas del mismo sexo en igualdad de condiciones y sin ninguna diferenciación respecto de la unión de hecho de parejas heterosexuales, la posición de la Procuraduría ha sido total y absolutamente negativa. Obviamente existe la posibilidad de que en algún momento cambie de parecer, pero la tendencia ha sido mantener la posición que ya vertió en su oportunidad la Procuraduría cuando, fungiendo como asesor del Estado, rindió un dictamen o un informe a la Sala Constitucional con ocasión de la acción de inconstitucionalidad que interpuse en el 2003 en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo, dictamen que fue negativo, y muchos de los argumentos de carácter religioso, dicho sea de paso, fueron expuestos en aquella oportunidad por la Procuraduría General de la República, fueron utilizados por la mayoría de la Sala Constitucional en aquel momento. Recordemos que fue una votación de 5 votos rechazando la acción y 2 aprobando la acción, uno de ellos de Adrián Vargas Benavides y el otro de Ernesto Sinesta, de manera que no sorprendería que la Procuraduría General de la República siga manteniendo esa tendencia de violar los derechos de las personas del mismo sexo, es decir, que se niegue a reconocer el matrimonio entre a las parejas del mismo sexo, o bien la unión de hecho en las mismas condiciones en que se reconoce tanto el matrimonio como la unión de hecho a las parejas de distinto sexo. Don Yashin, por último, usted nos había mencionado en la entrevista anterior que usted tenía información y la esperanza de que este caso avanzara muy rápidamente. Bueno, ya bien, se le dio 2 meses, bien. Se vence el 8 de septiembre el tiempo al Estado costarricense. ¿Sigue teniendo esa percepción? Esa percepción está confirmada por la realidad. Ya dejó de ser una sensación, ya dejó de ser una esperanza y se ha convertido y se ha materializado en una realidad. Porque haciendo un análisis comparativo en relación con los trámites que llevan este tipo de peticiones o demandas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realmente ha sido un trámite que, aunque para uno que está en medio de esta situación y que de una u otra forma es el destinatario de las violaciones de los derechos humanos de Costa Rica, siempre resulta excesivo el tiempo. Lo cierto del caso es que comparativamente el tiempo ha sido corto. Es decir, se resolvió, vamos a ver, de noviembre a julio, estamos hablando de 8 meses, que se resolvió el asunto dándole trámite. De manera que, si es así, y Costa Rica tendría que responder el 8 de septiembre de este año, estamos ante un proceso que comparativamente va a ser un proceso muchísimo más rápido que el que experimentó el proceso de la inseminación in vitro. Entonces sí, estamos a las puertas de una decisión en un tiempo relativamente corto, y yo diría que tendría que haber decisiones en el término de un año y medio. Don Yashin, muchas gracias por acompañarnos aquí en Minuto a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas, donde le damos esta información en exclusiva, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da 2 meses al Estado costarricense, que se vencen el 8 de septiembre, para responder la demanda por matrimonio homosexual que presentó el abogado Yashin Castillo. Son las 3:16, vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos con el análisis de lo que está pasando entre el PACE y sus diputados. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia.
Son las 3:17, nos acompaña en línea telefónica nuestro analista y especialista en comunicación política, Gustavo Araya, para que nos ayude a analizar lo que ha pasado en el PACE. Esta mañana teníamos unas entrevistas bastante interesantes en nuestro noticiero de las 11 de la mañana. Por un lado, Oscar López, como presidente y candidato del PACE, estaba diciendo que miembros del partido quieren llamar a una asamblea nacional para pedirle a los diputados que recientemente le dieron su apoyo al candidato liberacionista Johnny Araya y no al candidato del PACE, que renunciaran a sus curules. Posiblemente, y además los acusó de darle el apoyo a Johnny Araya a cambio de favores, en particular un nombramiento en juntas directivas y uno en un consulado. Rita Chávez, posteriormente, que es una de estas diputadas, negó lo de los nombramientos en juntas directivas, dijo que ellos iban a seguir trabajando por lo mismo, que seguían siendo diputados del PACE, aunque le dieran el apoyo a Johnny Araya, y aunque no votaran como presidente por Oscar López, iban a votar como diputado por él. Entonces le pedimos a Gustavo Araya que nos ayudara a analizar brevemente esta situación en el PACE. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Gustavo. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en el Partido de Accesibilidad Sin Exclusión? Bueno, aquí hay que rescatar, Randall, también me parece que en primer lugar de que en la dinámica política costarricense estamos acostumbrados a que los partidos políticos y los diputados, las señoras diputadas, se presten, sí, para hacer alianzas o coaliciones coyunturales o den su voto ante determinados proyectos que se presenten, especialmente en la Asamblea Legislativa, pero no se les perdona que este tipo de acuerdos se hagan de manera permanente o mediante adhesiones. Yo creo que es la primera vez en que, aparte de lo que hiciera también el diputado Oviedo, si mal no recuerdo, hace pocos días, Góngora, dándole su adhesión a la fracción, al partido Unidad Social Cristiana en la figura del doctor Hernández, pero era un caso de un diputado. En este caso son de los 4 diputados que tenía el PACE prácticamente en la Asamblea Legislativa, 3 se le están yendo en este momento antes de que José Joaquín Porras se declarara independiente. Esto ya sí no se perdona de alguna forma, ni por parte de la población costarricense de alguna manera, porque se ve, sí, es el transfugismo en este sentido es mal visto, porque se ve como que no hay una disposición a pasarse a un partido político, sino es que hay algo a cambio, ¿verdad? Siempre queda la sospecha. Y por parte de los propios simpatizantes o las propias estructuras partidarias, siempre queda ese sinsabor de haber llevado a la Asamblea Legislativa, haberles otorgado una curul bajo una denominación o una elección que en Costa Rica se hace no por plancha, pues hace por todos los diputados, bien que mal, todos y cada uno de los que llegaron ahí, desde don Víctor hasta doña de la señora Chávez y el diputado Monestel, llegaron merced también al buen nombre que tuviera el diputado López en el ejercicio de su función como diputado en la legislatura anterior. Entonces, de alguna forma, sí esto se ve, mal, y que sí le trae, perjuicios, no solamente al partido del cual están saliendo, sino también al partido al cual le están llegando. Ahora bien, Gustavo, darle la adhesión a un candidato que es el de Liberación Nacional, pero no renunciar al partido, porque ya ha habido casos donde hay diputados que se han declarado independientes, o el caso de Góngora, que prácticamente se pasó de partido en la Asamblea Legislativa, pero ellos no, los del PACE dicen, seguimos siendo del PACE, seguimos siendo diputados del PACE, vamos a votar por los candidatos a diputados del PACE, pero en la presidencia le damos el voto a un candidato de otro partido. Entonces, esta contradicción, ¿no deberían ellos o declararse independientes de alguna forma, según tu perspectiva? Absolutamente, yo diría que nuevamente hace pensar en la agenda, una agenda corta de parte de los diputados y diputadas que se están yendo, entre comillas, del PACE, porque hace pensar que su agenda entonces es en términos de lograr algún tipo de, no digo que vayan a obtener ellos en lo personal, pero sí de incorporar al Partido de Liberación Nacional, se pensaría una agenda que están viendo imposible de lograr con su propio partido. Entonces, en ese sentido, deja mucho que desear, en el sentido de que no le están viendo viabilidad política a su propia fuerza como partido. Eso por una parte.
por otra, sí, el mensaje que se envía es un mensaje contradictorio, es un mensaje que causa si no creen en el partido como elemento o como herramienta para llevar a cabo su agenda política y le están dando la adhesión a un candidato desde el cual ellos creen que sí es posible, entonces sí deberían de renunciar a su curul en aras de lograr esa posibilidad en un ámbito, digamos, en un partido que me imagino ellos están calculando electoralmente mayor, y dejar el espacio abierto, no, para que sean de alguna manera o bien sustituidos, si es el caso, a renunciar, o bien no haber hecho tal declaración, porque me parece que además es a destiempo. Todavía la campaña electoral no ha sido convocada formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones, y esto de alguna manera, digamos, los desnuda en términos de los intereses que puedan tener de su propio partido como plataforma y del Partido de Liberación Nacional también. Gustavo, son las 3:23, vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos para la última pregunta del programa. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Son las 3:24. La última pregunta que tenemos para el especialista en comunicación política, Gustavo Araya, sobre la situación del PASE es la siguiente. Gustavo, ¿qué gana Johnny Araya con la adhesión de 3 diputados del PASE? Don Johnny Araya ha venido promulgando desde hace ya varios tiempo de que su partido y su propuesta de él como candidato, su liderazgo, es a la formación de alianzas. Esta, digamos que podría ser eventualmente una decisión que esté plasmando precisamente esa promesa de lograr alianzas, en donde se vea que efectivamente él está logrando que incluso partidarios de otras agrupaciones están dispuestos a darle su voto. Acordémonos que Johnny Araya está en una situación precaria electoralmente, no está tan claro que vaya a ganar en una primera ronda, eventualmente si llega a una segunda ronda la tendría sumamente complicada, y este mensaje de alianzas, si fuese un Johnny Araya muchísimo más fortalecido, si fuese una candidatura muchísimo más fuerte electoralmente, probablemente no estaría haciendo ese llamado. Entonces, de alguna manera él gana ese mensaje de lograr alianzas, de lograr atraerse a otros líderes de otros partidos, precisamente en aras de lograr una mayor cobertura electoral. Básicamente yo diría que es por ahí donde anda la propuesta. No le vería ningún otro fin, porque el fin propiamente de atraer una agenda que sea, digamos, de un grupo que se considera que lucha por la reivindicación de una población vulnerable como es la población con discapacidad, pues no pareciera que fue parte de la negociación, o al menos no ha sido evidente durante todo este periodo. Gustavo, me quedan solo 30 segundos, pero no quiero dejar de contestarle a José Dengo, que es un tuitero, que dicen, no creen que los diputados del PASE no creen en el líder de su partido, que para él eso es diferente. Probablemente es una bofetada a don Óscar López. Le están marcando una diferencia, diciéndole que lo creen potable, lo creen viable, lo creen posible para una candidatura, para una eventual nueva ocupación de la Asamblea Legislativa, no así planteamiento de carácter nacional. Sí, es de alguna manera, digamos, ese distanciamiento de un mensaje muy difícil para el electorado PASE, ¿verdad?, de quitarle o restarle credibilidad, legitimidad a su propio líder. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos tu interpretación esta tarde de lo que está pasando en el PASE. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Los esperamos mañana con otro programa. Feliz tarde. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.